Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Lineamientos para la vigilancia de la enfermedad de Chagas. Mi nombre es Andrés Caicedo, referente de Vigilancia Nacional del evento del Grupo de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis, Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública. Para la vigilancia es importante recordar la historia natural de la enfermedad, pues una de las dificultades que existe en el proceso actualmente es la clasificación de la fase clínica de la enfermedad de Chagas. La enfermedad tiene dos fases clínicas claramente diferenciadas. Una fase aguda que inicia poco tiempo después de la infección. Todas las personas que se infectan cursan una fase aguda, pero únicamente entre el 5 y el 10% de los casos desarrollan una fase en la cual están los síntomas presentes. Estos casos pueden fallecer sin tratamiento etiológico. Todos los pacientes cursarán una fase crónica, pero tan solo cerca del 10% de ellos aproximadamente desarrollarán una fase clínica evidente, marcada en su mayoría en Colombia por una cardiopatía y en menor proporción por alteraciones gastrointestinales. Cerca del 80% de los pacientes persisten a lo largo de su vida con una fase indeterminada, es decir, que no desarrollan síntomas, pero pueden tener seroconversión, que es igual a expresar anticuerpos de tipo IgG. Es importante no olvidar que la inmunosupresión puede generar reactivación en casos crónicos, es decir, que pueden volver a una fase aguda si tiene algún tipo de compromiso serológico. En el 2018, el Civigila tuvo uno de los cambios más trascendentales en la vigilancia del evento: el cambio y la adaptación del sistema de vigilancia a los cambios de algoritmo de las pruebas parasitológicas y serológicas, de acuerdo a la emisión de la recomendación y de las nuevas guías de diagnóstico emitidas por el Laboratorio Nacional de Referencia de Parasitología del Instituto Nacional de Salud. Además de la modificación de la población objeto de notificación individual, en abril de 2018 se inició la notificación únicamente en los casos de Chagas crónico en la población priorizada, que son menores de 18 años, indígenas y gestantes. Un nuevo cambio para 2019 fue la inclusión de las mujeres en edad fértil, es decir, entre 14 y 54 años. ¿Por qué es necesaria la vigilancia del evento? La enfermedad de Chagas tiene varios mecanismos de transmisión: el vectorial, oral, por transfusión o trasplante, vertical y por accidentes de laboratorio. Es la enfermedad transmitida por vectores que más mecanismos de transmisión tiene. Por ende, la población en riesgo es más diversa y de mayor distribución. Colombia es uno de los países de las Américas que más aporta brotes de transmisión oral. Las condiciones ecoepidemiológicas de la geografía permiten que los triatominos, que son los vectores, tengan una distribución casi en el total de los departamentos. Solo existe ausencia de reportes en Bogotá y en San Andrés Islas. La tasa de letalidad por Chagas agudo en promedio está entre 5 y 8% anual. Por tanto, la vigilancia de los casos agudos y de los brotes de transmisión oral debe ser un proceso sistemático, continuo y estricto metodológicamente. Con los años, la investigación de otros mecanismos de transmisión ha tomado fuerza, por ejemplo, la transmisión congénita. Por tanto, en Colombia, la vigilancia propende a estimar de una forma precisa la tasa de transmisión congénita. Por eso es importante subir a la prioridad de la vigilancia rutinaria la sospecha de casos por transmisión congénita. En este caso, siempre se inicia desde el reporte de una madre seropositiva o seroreactiva. Es decir, todo bebé que nazca de una madre probable o confirmada con enfermedad de Chagas deberá ser sometido a seguimiento por vigilancia hasta que la enfermedad se descarte después de los 10 meses de edad. Más adelante se profundizará en el tema. Con relación a los casos crónicos de enfermedad de Chagas, tenemos que la vigilancia se ha priorizado en 4 poblaciones especiales. Población indígena, debido a que por muchos años estuvieron alejados de la vigilancia y que los resguardos indígenas de varias zonas del país, según reportes de la literatura, muestran prevalencias hasta el 40% de esta fase. Además, tenemos los menores de 18 años, en quienes la mayoría de ellos el tratamiento ha evidenciado una muy alta efectividad. Mujeres en edad fértil también son parte del grupo de priorización, por lo que se comentaba anteriormente del análisis de la transmisión congénita.
y a partir de 2019 se iniciará con la notificación de mujeres en edad fértil, pues son personas que en el futuro podrán entrar en periodos de gestación. Ahora vamos a profundizar un poco más en el protocolo de vigilancia y en las definiciones operativas de caso. Existen dos definiciones operativas de caso para cada fase clínica, es decir, para Chagas agudo y para Chagas crónico. La diferencia entre un caso probable y un caso confirmado son las pruebas de laboratorio que deben ser obligatorias para poder darle esta clasificación al caso. La primera definición de caso que encontramos es caso probable de Chagas agudo, que inicia con un paciente con o sin antecedentes de exposición en un área endémica de la enfermedad de Chagas, que presente, primero, fiebre, que esta puede ser continua o intermitente, pero siempre debe ser prolongada mayor a 7 días, acompañado o no de alguno de los siguientes síntomas. Área inflamada y enrojecida en el lugar de una picadura previa por un insecto o un triatomino, lo cual evidenciaría la entrada del parásito al organismo. Agrandamiento de los ganglios linfáticos, inflamación bipalpebral unilateral indolora, edema facial, síntomas y signos de falla cardíaca, como edemas en miembros inferiores, disdeas de esfuerzo y o cardiopatía aguda, hepatomegalia y o esplenomegalia, y síntomas y signos gastrointestinales como vómitos, diarreas, hemorragias de vías digestivas con o sin ictericia. Además, puede presentarse encefalitis. También es un caso probable todo conviviente o contacto cercano en la misma área, sintomático o no, con un caso confirmado de Chagas agudo. Adicionalmente, tenemos una definición de caso dirigida a la sospecha de la vía de transmisión vertical. Indica pacientes con sospecha de Chagas por transmisión congénita, todo recién nacido producto de madre con antecedente de diagnóstico probable o confirmado de infección por Trypanosoma cruzi, todo niño o niña menor de 18 meses de edad, producto de madre con antecedente de diagnóstico probable o confirmado de infección por T. cruzi, todo recién nacido que presente síntomas como hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, bajo peso al nacer, prematuridad, distrés respiratorio, anormalidades neurológicas, cardiomegalia, hidrops fetalis, muerte fetal y con antecedentes epidemiológicos asociados a la infección por T. cruzi. Es importante recordar que para sospechar de esta transmisión, la madre debe ser una madre seroreactiva. Presentamos también agudos por reactivación de la enfermedad de Chagas en fase crónica, que son aquellos pacientes con antecedente confirmado de enfermedad de Chagas en fase crónica y que además presentan alguna situación médica que genere inmunocompromiso, como por ejemplo pacientes con infección de VIH-Sida, post-trasplante, cáncer, quimioterapia o tratamiento inmunosupresor, que además presente evidencia clínica de Chagas agudo, como por ejemplo nódulos subcutáneos, meningoencefalitis, miocarditis, entre otros. Otra definición que cobra importancia son aquellos agudos que no tienen síntomas identificados en un brote, que son personas asintomáticas, generalmente sin fiebre, identificada en el contexto de un brote agudo, a quien se le puede documentar igual exposición relacionada a la de un caso agudo confirmado. Para poder confirmar un caso probable, deben presentarse por lo menos un resultado positivo en una prueba parasitológica, algunas de las pruebas parasitológicas indirectas positivas, como hemocultivo o PCR, o evidencia de seroconversión en pruebas serológicas. Un caso probable que cuente con alguna de estas definiciones se puede considerar un caso confirmado. Para poder confirmar los casos por transmisión congénita, es necesario que el examen parasitológico directo o indirecto sea positivo para la infección por T. cruzi. Adicionalmente, en los bebés se puede contar con una serología positiva para anticuerpos IgG contra T. cruzi por dos pruebas de principio antigénico diferente únicamente a partir de los 10 meses de edad. Lo anterior sin antecedente de exposición al vector, transfusión sanguínea o trasplante de algún órgano al menor. Para poder confirmar un caso agudo por reactivación, se debe contar con la detección parasitológica,
que podrá realizarse a partir de sangre, secreciones biológicas como líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, pericárdico, entre otros, o exámenes histopatológicos, paniculitis, miocarditis, entre otros, con evidencia además de nidos de parásito a mastigotes con infiltrado inflamatorio. Existe una definición en la cual podemos ver que un caso de Chagas agudo probable que fallece sin confirmación por laboratorio, pero que éste fue captado durante el inicio o curso de un brote en que otros casos fueron confirmados, se puede confirmar por nexo epidemiológico. Con relación a Chagas crónico, encontramos la primera definición, que es caso probable de Chagas crónico. Se refiere a todo paciente con antecedente de exposición en un área endémica de la enfermedad quien presente cualquiera de las siguientes situaciones. Primero, con o sin disnea de esfuerzos o cualquier signo de falla cardíaca, palpitaciones o arritmias cardíacas con antecedente de implantación de marcapasos. Adicionalmente, pacientes que presenten o no enfermedad cerebrovascular, especialmente en pacientes jóvenes, megavísceras o personas con antecedentes de exposición en área endémica y con signos o síntomas de la enfermedad crónica. Además, es probable todo caso que presente una única prueba de inmunoensayo, sea ELISA o inmunoquimiluminiscencia, con resultado positivo o reactivo para anticuerpos IgG anti-T-Cruci. Es importante recordar que la notificación al Civigila solo se debe realizar para casos crónicos en menores de 18 años, indígenas, mujeres gestantes y mujeres en edad fértil. Para poder confirmar un caso probable de Chagas crónico, siempre deben existir pruebas de laboratorio. Las pruebas que se deben realizar inicialmente es una ELISA de antígenos totales, la cual debe ser positiva. Adicionalmente, debe existir una prueba complementaria, que es una ELISA de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos, y para poder confirmar el caso, esta segunda prueba también debe ser positiva. En caso de que se presenten discordancias entre estas dos pruebas de ELISA, se debe realizar una prueba de inmunofluorescencia o inmunoblot. Cabe anotar que las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas son cubiertas por el plan de beneficios en todas las EAPBs. Con relación a los indicadores de vigilancia, tenemos tres aspectos importantes. El primero es el porcentaje de casos de Chagas agudo con pruebas parasitológicas. Este indicador mide la proporción de casos notificados a los cuales se le realizan las pruebas parasitológicas, las cuales son micrométodo, gota gruesa, extendido y microstrut. Este indicador se calcula tomando el número de casos a los cuales se le realizó pruebas parasitológicas sobre el total de casos notificados. Cabe anotar que todos los casos probables deben contar con resultados de estas pruebas. El segundo indicador es la tasa de letalidad por Chagas en fase aguda. Este indicador mide la tasa de letalidad acumulada por Chagas agudo anualmente. Se calcula tomando el número de muertes confirmadas por Chagas en fase aguda sobre el total de casos confirmados. El último indicador es el porcentaje de investigaciones de campo realizadas. Todos los casos probables notificados deben tener por lo menos una caracterización de caso o una investigación epidemiológica de campo. Se calcula tomando el número de investigaciones epidemiológicas de campo realizadas por la entidad territorial sobre el total de casos notificados como probables y confirmados. Con relación a otras actividades de vigilancia del evento, encontramos la orientación a la acción. Existen acciones individuales que propenden por el manejo integral del paciente, seguimiento de acuerdo a la guía de manejo clínica del Ministerio de Salud y Protección Social. Acciones colectivas que van en pro de controlar la situación de emergencia, detectando oportunamente los casos enmarcados en brotes de transmisión oral específicamente. Es importante recordar que la notificación de los casos agudos se debe presentar dentro de las primeras 24 horas de la detección del caso. En estos casos donde se puedan configurar brotes de transmisión oral en algunas comunidades,
Se debe propender por una comunicación del riesgo efectiva, con información verídica, oportuna y sin generar alertas indebidas en la población. Se debe tener siempre precisión del mecanismo de transmisión antes de generar una alerta por el consumo de alimentos o de animales en la zona. Muchas gracias por su atención. Les habló Andrés Caicedo, referente nacional de vigilancia de la enfermedad de Chagas. No olvide visitarnos en www.ins.gov.co y nos pueden encontrar en las redes sociales como @inscolombia.